¿Sí o no? Hay que estar así, ¿verdad? Para que cuando venga la oportunidad de intervenirnos, poder presentarnos como cristianos, como creyentes. Saludar a la policía como un evangélico, Dios le bendiga. Cristo le ama. Le invitamos a buscar a Dios. Gloria a Jesús. Y aquella persona me dice, ¿qué iglesia congregas? En la iglesia frente por cada proceso de los que sana. Me dice, te quiero hacer una pregunta. Le he hecho varios, pero todavía no me responde. Ya diga, ¿por qué no tantas iglesias? ¿Qué le responderíamos? ¿Por qué no tantas iglesias? Mira, la iglesia del Señor son varias personas. Una. El evangelio es uno solo. Y la iglesia es una. Y es con señales. Lo que pasa es que hay bastantes iglesias, pero no son iglesias de Dios. No son de Dios. Por ejemplo, mormones, adventistas, testigos, podrán ser en sus iglesias de Jesucristo. Son sinagogas de Satanás. Gloria a Jesús. Porque ahí no le predican la doctrina de Cristo, le predican doctrina de demonios. ¿Qué quiere? Le contradicen a la palabra de sombras del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Entonces la iglesia del Señor es una. Lo que pasa es que hay muchas iglesias que no son de Dios, que son falsas. Y diga así. Digo, ahora sí entiendo. La iglesia de Dios es una. Y el evangelio con señales, con milagros. Gloria al Señor. Y cree que el evangelio acerca de Jesucristo te invita a buscar a Dios. Porque eso es invitar a buscar a Dios, como dice la Biblia, mientras pueda hacer, allá y llamar en tanto que está cercana. Isaías 1:5. Buscamos a Dios en estos tiempos malos, difíciles y peligrosos que estamos viviendo, y Él va a tener misericordia de nosotros. Y guardamos su palabra. Él nos va a guardar de la hora de la verdad que viene sobre el mundo entero. Ahora va a subir Apocalipsis 3:10. Porque viene una prueba terrible en este mundo. Gloria a Jesús. Viene el anticristo, la gran tribulación, 7 años terribles, con ese ser satánico que viene de parte de Satanás. Vienen plagas terribles. Viene guerra mundial. Y esa guerra está profetizada. Zacarías capítulo 14. Todas las naciones van a batallar contra Jerusalén. Porque ahí se va a meter el anticristo, se va a hacer pasar por Dios. Jerusalén va a construir un templo para el Mesías. Y en ese templo se le va a subir el anticristo, haciéndose pasar por Dios para que lo adoren a él. Gloria a Jesús. Pues ahí los judíos van a reflexionar. Y cuando Cristo dice, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo de que habló el profeta Daniel, huyan a los hombres, porque ahí viene una terrible tribulación, cual nunca la vio jamás, desde que los hombres han existido sobre la tierra. ¿Quién vive? Ya su nombre. La tercera guerra mundial, donde morirán miles y millones de gente. Amén. Millones morirán. Y lo malo que mueren peleando unos a otros, mueren en pleno pecado. Gloria al Señor, dice la Biblia, la muerte y el aire seguida. ¿Qué quiere decir eso? La muerte y el aire seguida. Que mueren en el infierno, porque mueren en pleno pecado. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Gracias ese versículo. Y dígale, Señor, desde ahora mismo el mío de ser tu palabra, porque estamos en los tiempos finales. Si vienes en esta noche, mañana o en este año, en cualquier momento, esté preparado para irme contigo. No me dejes, Señor. Porque cuando Cristo viene y levanta a su iglesia, inmediatamente se manifiesta la tribulación, se manifiesta el anticristo. Es de ser satánico ya quisiera manifestarse. Desde hace aproximadamente 20 años atrás quería manifestarse desde ese diabólico. Gloria a Jesús, pero no es el tiempo todavía. Dice la Biblia que ¿quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Hasta
hasta que Él a su vez se ha quitado el medio, entonces se manifiesta aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Gloria a Jesús. ¿Qué cosa es lo que nos revela el Anticristo? El Espíritu Santo, la iglesia del Señor que está aquí. La iglesia que es luz. El Anticristo es tinieblas. Y no hay comunión la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial. Gloria a Jesús. Una vez que la iglesia del Señor parta esta tierra para el reino de los cielos, a gozarnos con el Señor, se manifiesta el Anticristo. Se manifiesta como un pacificador, pero para arrastrarse el mundo entero a la condenación. Porque cuando Él comienza a reinar, la Biblia dice que nadie se podrá comprar ni vender si no tuviese la marca del Anticristo en su mano derecha o en su frente. ¿Alguien de eso no? Apocalipsis capítulo 13 es escrito. Ahora, por ejemplo, en los países desarrollados, como Estados Unidos y otros países más, la misma autoridad da una ley que los que quieren ser atendidos en algún hospital o en alguna clínica tienen que tener un chip del 666 en su mano o en su frente. Pero con ese chip es atendido, si no, no lo atienden. Eso está ya de haber pasado esa ley. Gloria a Jesús. Allá. Y lo que hacen los países desarrollados luego se esparce sobre el mundo entero. Amén. ¿Quién vive? Ya su nombre. Gloria al Señor. Eso quiere decir, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, en los últimos minutos, que la gracia de Dios se acaba, que usted no puede jugar con su salvación, que desde ahora mismo asegure su salvación, entregue su vida a Cristo. Y preparémonos para partir con Cristo el reino de los cielos. Amén. ¿Queremos partir con el Señor? ¿Sí? Para que Él explicar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amén. Aquí la promesa tan linda del Señor y todas sus promesas son maravillosas, pero aquí es Apocalipsis 3:10, que esto nos consuela. Dice el Señor: por cuanto guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno toque tu corona. ¿Está escuchando? Retenga usted lo que tiene, retenga la salvación, retenga la vida eterna. El diablo se va a levantar terrible para desanimarlo, para desalentarlo, para que se vuelva atrás como el perro su vómito. Pero usted diga al Señor: aunque me cueste la vida, venga lo que venga, pase lo que pase, que nadie me separe de tu santo amor. Ni aún la muerte, porque el morir en Cristo es ganancia para ir al reino de los cielos. Gloria a Jesús. Y miren, ya su nombre. En el Evangelio hay muchas pruebas, no es un camino de rosas. Hay muchas pruebas, muchas luchas. El apóstol Pablo, cuando él se fue a Listra a predicar la palabra de Dios, al cielo ellos lo apedrearon. Aquellos impíos que no gustaban la palabra, lo apedrearon, lo dejaron casi muerto, tiraron en el piso. Y los discípulos pensaban pues que Pablo ya lo había matado a pedreadas. Y después de un momento el siervo de Dios se levanta y les exhorta y los anima, los consuela, dice: hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. A través de muchas tribulaciones. Cristo fue aborrecido, el mundo lo aborreció. Sus apóstoles, sus profetas estaban sufriendo. Ahora los apedreaban, ahora los mataban. Gloria al Señor, pero le matan su cuerpo, pero sus almas están con Cristo Jesús. Como Esteban fue muerto apedreado, lo apedrearon, ¿sí o no? ¿Por qué? Por hablar, por predicar el Evangelio. Y lo apedrearon los malvados. Su cuerpo le mataron, pero su alma está con él en la patria celestial. Gloria a Jesús.
que vive, y a su nombre. Por cuanto guardó la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No van a soportar esa prueba. Miren, cuando cae ese granizo del cielo, Dios tiene reservado en sus depósitos un granizo. Y ese granizo lo tiene para el tiempo de su vida. Y cuando caiga ese granizo, porque el cielo va a llover un granizo, y ese granizo va a pesar el peso de un talento, dice la Biblia, aproximadamente unos 23 kilos. Cada granizo. Y los hombres viendo esa plaga, en lugar de arrepentirse, y dice que van a blasfemar contra Dios, van a maldecir a Dios. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Otra plaga, que en el infierno van a salir unos demonios en forma de langostas y van a atormentar a la gente durante 5 meses. Que la gente en aquel día va a querer morirse por tanto tormento. No sé si usted alguna vez ha picado un escorpión en el campo. Esos cuando pican hacen doler fuerte, hacen llorar un rato. Gloria a Jesús. Así va a ser la picadura de aquellas langostas satánicas que van a atormentar a la gente durante 5 meses. ¿Cuántos días son? 150 días aproximadamente. Gloria a Jesús. Amén. Y ese tormento lo van a tener a aquellos hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. ¿Y por qué no tienen el sello de Dios en sus frentes? ¿Qué debemos hacer para tener el sello de Dios en sus frentes? Dice en Efesios 1:13. A ver, vamos a la Biblia. Gloria a Dios. Usted en esta mañana, día del Señor, se llame con el Espíritu Santo. Señor, te acepto, te recibo. No quiero estar en estos días tan terribles. Ahora mismo, Señor, me pongo cuentas contigo. Gloria a Dios. Efesios 1:13 dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Ahí mismo está. Hay una coma. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Gloria a Jesús. ¿Está escuchando? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, cuando usted cree, está creyendo en el evangelio. Está escuchando la palabra de Dios. ¿En quién está creyendo? ¿Ah? Cuando se termina de explicar el evangelio, ¿a quién usted va a aceptar? ¿A Cristo o a María? Listo. Entonces, cuando creen en el evangelio, cuando escuchen el evangelio, ¿en quién vamos a creer? En Jesucristo, porque en el evangelio le van a hablar de Jesucristo, de la salvación, de la vida eterna, del poder de Dios, cuánto Dios lo ama, cuánto quiere salvarlo, y viene a llegar, en el evangelio le van a hablar de eso. No le van a hablar de otra cosa, le van a hablar de Jesucristo, de la salvación, de la vida eterna, del poder de Dios, del arrepentimiento. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquellas personas que en aquel tiempo van a ser atormentados por eso de arriba langostas es porque nunca creyeron en el evangelio. Lo escucharon en el evangelio, pero se excusaron. Tengo mi religión católico, apostólico, romano, soy testigo, soy mormón, soy argentino. Ustedes están equivocados, porque hay así generación que a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno, hace de la tiniebla luz y de la luz tinieblas. Hay así. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, tiene servicio, pero vienen titulados, dice el Señor, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, y creen en este evangelio y aceptan a Cristo
meditemos un momentito, reflexión en la salvación, la vida eterna, lo que va a permanecer para siempre. Si usted todavía no está en este camino, es tan lindo, tan precioso y es un solo camino. Si está en un camino ancho, ahora pasa el camino angosto. Pase de las tinieblas a la luz, pase de la muerte a la vida y pase de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Venga a Cristo. El Señor nos llama. Y después de la que te llama, Señor. Si lo quieres hoy su voz, no endurezca tu corazón, dice el Señor. Endurece el corazón para el pecado, para el diablo, pero el Señor no. Cuando Él lo llama, tiéndate. Aquí estoy, Señor. Gloria a Jesús. Todo aquel que ama y quiere en esta mañana entregar su vida a Cristo Jesús de todo corazón, quiere reconciliarse con Dios, quiere volverse a Dios, ya no quiere quedar de espalda a Dios que tanto lo ama, que derramó su sangre con nosotros, sino que ahora mismo tiene que aceptar, recibir de todo corazón y vivir solamente para Dios. Amén. Cierre sus ojos. Y todo aquel que anhela la salvación, la vida eterna, quiere aceptar a Cristo como su Salvador, por reconciliarse con Dios, aquí los presentes, los que están escuchando por la radio y los miles que están viendo por internet, levanta su mano al cielo. Así arriba, levanta tu mano. Señor, ahora mismo te acepto, te recibo. Ahora, Señor, yo quiero irme contigo, yo quiero ser salvo, mi familia también. Tu palabra dice que en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Dios le bendiga a tu hermano levantada, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y todo aquel que levantó su mano, pasa, venga para acá adelante para orar. Para ponernos a cuentas con Dios. Pase, pase. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy, nueva criatura soy, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy, nueva criatura soy, Gloria a Jesús. Alma siguiente a descansar en los brazos del Señor Jesús. Ahí lo que está viendo por internet puede mirar como de tu contento. A ver a mis manos contentos por la casa de Cristo. Gloria al Señor. Levanten las manos para el Señor. Vaya a la iglesia del Señor, oren por estas almas. Y también los que están viendo por internet o los que están escuchando por la radio, que ha hecho una decisión, ha propuesto en su corazón y aquí en adelante entregar su vida a Cristo. El hermano desapartó el camino de Dios, ahora se reconcilia con Dios, se vuelve a Dios como hijo pródigo y a caminar por las sendas antiguas. Oremos, digan conmigo todos. Señor mi Dios, un poquito más contento, más bueno. Señor mi Dios, te doy gracias por tus palabras que me han hablado en este día. Dios mío, en misericordia de mí, perdóname todas las maldades que he cometido por ignorancia. Lávame con tu sangre que derramaste por mis pecados. Señor Jesús, en estos momentos me decido y te acepto
Dígame gracias, Señor, por tu sangre lavaste mis pecados. Gracias, Dios mío. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, ha entregado su vida a Cristo. Usted es un hombre santo, una mujer santa para Dios. Todo lo que usted cometió, practicó, hizo lo malo por ignorancia, Dios te ha perdonado. Tengo en cuenta esto. Que cuando venimos a Cristo, Dios nos perdona todo. Todo. ¿Está entendiendo? Nunca más me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Gloria a Dios. Usted sigue adelante. Cuide esta salvación tan grande con temor. Lo malo que usted lo hacía, ya no vuelve a hacer. Para eso tenemos nosotros que orar, para no entrar en tentación. Orar es conectar con Dios. Hagan su oración. Mediten la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, lee un versículo y lo medita, Dios le enseña muchas cosas. Amén. Le enseña muchísimas cosas. Gloria al Señor. Lea la Biblia y cuando usted lee la Biblia, alimenta su alma, se limpia, se santifica, usted crece la fe en Dios. Le viene por el oído y oír la palabra de Dios. Y vengan a la iglesia a congregarse. No dejen de congregarse. Es el mandamiento de Dios en Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuanto más cuando veas que aquel día se acerca. Amén. Congreguen. Gloria al Señor. Y prepárense, Dios mediante, el pastor estará anunciando un próximo bautismo. Usted que entregó su vida a Cristo, se prepara para que se bautice y obedezca lo que el Señor Jesús dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este está como un paso en la vida eterna porque Dios sigue aquí. El otro paso lo tiene cuando se bautiza, adelante, caminar con Cristo, perseverando hasta aquí para ser salvos. Amén. Sigan viniendo, si esto ha sido los días del lunes a punto de volver una reina para que vayan conociendo la doctrina. Gloria al Señor, y así nos preparemos para el próximo bautismo y un día estar con el Señor. Amén. Que Dios le bendiga con sus asientos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma. Señor,
¿Y cuántos escuchan el programa La Hora de Salvación a través de la cadena de la televisión? Gracias a Dios, escuche usted. Gracias a Dios que tenemos esta bendición a la cadena de la televisión, escuchando por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Mire que bendición grande. Tenemos nuestros hogares. A través de la radio cuántos se reciben milagros. Amén. Milagros tremendos. Gloria a Jesús. Y la obra de Dios se sustenta con más ofrendas, con los diezmos, el pueblo de Dios cumple para que Dios le bendiga, y mucha gente agradecida a Dios trae sus ofrendas, trae sus votos, porque Dios les bendice. Si no, ¿qué van a traer? Gloria a Jesús, pero traen porque Dios les conviene, tienen experiencia, cómo recibir esa bendición de esos milagros. Amén. Si usted en este día ha preparado una ofrenda o un voto de agradecimiento, voluntariamente lo haré, porque aquí nada se lo envía, las cosas de Dios son voluntarias. Si usted preparó su ofrenda o su voto, voluntariamente va a pasar. Si no tiene, no se preocupe. El milagro no le cuesta nada, porque es Cristo el que le va a sanarle gratuitamente de cualquier enfermedad. Usted haga un médico, bueno, ahí tiene que pagar. Pero cuando venimos aquí no pagamos nada porque es gratuito la misericordia de Dios. Amén. ¿Quién ha preparado una ofrenda voluntaria para la obra de Dios o ha hecho un voto de agradecimiento de 50 devociones o de repente algo más? Si hay alguien que preparó alguna ofrenda o un voto de agradecimiento, le invito a pasar adelante. Voluntariamente, por favor, con alegría. Gloria a Dios.
todos quisieran dar testimonio, pero mire cómo el tiempo no alcanza, ¿no? Tantos milagros que recibimos y la gente que decía a Dios también, que vamos a orar por los votos para las ofrendas a la obra del Señor. Aleluya. Usted quiere ordenar una moneda, con dos monedas, con una cosa, pongan su mano, ya pasa acá. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 Padre Santo, poderoso Señor. Bendice Señor los votos de estas ofrendas para la obra, el principio, la reforma, la bendición, Señor. En el trabajo, en el negocio, en la casa, en las vías, en el reino, todo el mundo, por la obra, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Pasen los hermanos y pongan las ofrendas para la obra del Señor. Mientras cantamos. Quien la toma alegría, el cielo brillará, el cielo brillará, el cielo brillará. Quien la toma alegría, el cielo brillará, y luego no pensará, y el Señor brillará. Oh Señor, bendice la ofrenda, oh Señor, bendice la ofrenda. Tanto hermanos como visitantes hacen su voto y cómo yo les respondo. Por ejemplo, el hermano, no sé si es un hermano, un visitante, si ha accidentado una moto lineal, gracias a Dios que no se ha matado, porque hay personas que cuando tienen accidentes en motos lineales, hay demás que, por favor, hermano colaborador, amigo, la señorita, ya lleva la media, porque ya no recibimos la ofrenda, porque ya terminó el momento de ofrendas. Ahí dice todo tiene su tiempo y ya se ordenadamente. Gloria a Jesús. Entonces, miren, gracias a Dios que esta persona se ha accidentado en la moto, pero el diablo no le ha quitado la vida. Amén. ¿Y qué pasa cuando se accidenta? Su brazo roto su brazo. Como él cuenta su testimonio. Se ha ido primeramente al deseo para que le pongan su hueso en su lugar, pero igual se ha venido a la iglesia, ha orado, ha hecho un voto con Dios y su brazo roto está sano y curado. Gloria a Jesús. Le ha venido a dar gracias a Dios por ese milagro. La otra señora, sus pavos enfermos, ha hecho un voto con Dios, Señor, si mis pavos no se sanan y lo ven por este mes, yo voy a darte gracias. Todos los pavos sanos y curados los han vendido y han traído su voto para dar gracias a Dios. ¿Son milagros o no? Y vienen a dar gracias con mucha razón. Gloria a Dios porque ven los milagros. O sea, el voto se trae cuando usted recibe lo que le ha pedido a Dios. Amén.
El milagro no le cuesta nada, pero usted quiere dar gracias a Dios por esa bendición, quiere ser una persona grata por el Señor, usted hágalo voluntariamente. Cristo te sana gratuitamente, otro día quiere dar gracias a Dios, hacerlo voluntariamente. Quiere hacerse voto con su trabajo, con su negocio, con su casa, ya preparó el terreno, ya está el almacén ya para sembrar. Haga su voto con Dios, Señor, hago mi voto por mi arroz, por mi maíz, por cualquier otro producto. Y si usted, Dios mío, me bendice, yo te voy a dar gracias con esta ofrenda de carne. Y si Dios le bendice, cuando usted cosecha, ahí usted cumple con lo que le prometió el Señor. ¿Está entendiendo, sí? Porque quiere hacer por otra cosa, también lo hace. El voto hágalo como usted sienta hacer. Y eso es para ti. Quiere, que se enfrente. Alguien quiere hacer un voto de 1.000 o de 1.500, depende. Alguien quiere tener un carro, una casa o alguna cosa más grande. Gloria al Señor, prueba, a ver qué dice el Señor. Pásame las manos con el voto de agradecimiento. Pida al Señor. Gloria a Dios. El que pide recibe, dice el cuando más cuando pide bien, con algo que agrada a Dios. Gloria al Señor. Ana, una mujer de fe, le pedía a Dios un hijo para las manos vacías. Nada de agradecer. Nada. Pero cuando ella prometió un voto a Jehová, ahí Dios le responde. Una mujer de fe. Y llega a tener su bebé, que fue el profeta Samuel. Ella pidió uno, pero Dios le dio 5 hijos más. Porque antes llegó a tener 6 hijos. 4 varones y 2 mujeres. 5 hijos más le dio el Señor. Amén, la vida lo haga. ¿Quién vive? ¿En su nombre? Gloria a Dios. ¿Cuántas personas también tienen con este problema de no poder tener sus hijos? Y hablarlo bien. Por ejemplo, el día de ayer nos contaba un familiar que tenía problemas con los ovarios, o sea, le habían operado y le habían dejado solamente con un solo ovario. Con un solo ovario le habían dejado a esta pobre mujer. Imposible ya de que tenga sus hijos. Ella oró a Dios, pidió al Señor todo corazón, hizo su voto con Dios y le nacieron sus hijos y dicen que el primer varón que tiene le nacen 2 gemelos. Gloria a Jesús. O un ovario que le deja en medio. Amén. Y al principio dicen 2 gemelos le nacieron. Le doy gracias a Dios porque Dios es mirado conmigo. Y allí están mis 2 gemelos. Ya tenían cada uno tiene 4 o 5 años. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Nuestro Dios es un Dios grande, pero nosotros no lo conocemos, dice en Job capítulo 36, verso 26. Job capítulo 36, verso 26. Dios es un Dios grande, pero nosotros no lo conocemos. Amén. Levanta tu mano a la presencia de Dios. Levanta tu mano mirando, oremos al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Padre Santo, Dios poderoso, bendice los votos y agradecimiento, Señor. El voto del hermano, visitante, el voto Padre Santo, concede la bendición del Padre Celestial y hazlo fuerte, Santa Voluntad, Padre amado, y concede, Señor mío, provecho para cumplir nuestro voto, Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Guarden sus votos de agradecimiento. Y ahora sí vamos ya a orar los enfermos. Vamos a pedir todos los que están enfermos, digan a Dios, Señor, ten misericordia de mí, estoy enfermo, estoy enferma, tú eres sanador, Señor, porque ya lo estoy sano. Converse con Dios para que Dios te sane. Amén. Ponemos de pie. Vamos a orar. Gran misericordia, quiere derramar lágrimas, derramate lágrimas en la presencia de Dios. Dios no rechaza corazón contigo y humillado. Gloria a Jesús. Oyendo de la radio, y algún milagro en casa, en el hospital, en la clínica, también vamos a hablar con usted, para que ellos que se encuentran alcance el milagro de Dios, los que nos están viendo por internet, vamos a hablar con usted. Pongan sus dedos, confianza en Dios mismo, tiene poder